las novedades. Dentro de la psicología positiva, Y esta mañana nos acompaña en el estudio Marisol Gil. Ella es médica, educadora en diabetes y también es integrante del Consejo Científico de CLIA. Con ella vamos a hablar sobre la diabetes, precisamente los tipos, tratamientos, en fin, todo lo que esto nos preocupa, por supuesto, a muchos mexicanos, ¿no? Los que padecen diabetes, pero también cómo lo prevenimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad y bien, igualmente a su auditorio. Al contrario, Marisol. A ver, para empezar, háblanos de forma general sobre qué es la diabetes y los tipos. Bueno, la diabetes está definida como una alteración, una enfermedad que se debe a una alteración en los niveles, en mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre. Y esto puede ser por varias causas. Una de ellas, como en la diabetes tipo 1, donde hay una ausencia absoluta de insulina. Y en el caso de diabetes tipo 2, por ejemplo, una resistencia a la hormona y también disminución en los niveles de la misma, ¿no? Lo que genera estos niveles elevados de manera crónica en el paciente. Marisol, sabemos que hay estudios científicos que han revelado que los mexicanos genéticamente tenemos la predisposición a sufrir diabetes. En este sentido, pues es un problema de salud pública muy importante. ¿Tarde o temprano podemos desarrollar estas enfermedades? Sí, o sea, como bien lo dices, somos una raza que estamos predispuestos, pero son varios factores los que están participando. En el caso de la diabetes tipo 1 no es prevenible y esto de la alimentación, el ejercicio realmente no va a ser ninguno. Esto es una autoinmunidad y bueno, es un mecanismo diferente. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, sí podemos prevenirla. Factores como la alimentación, el ejercicio, la forma en la que se desarrolla la actividad del paciente, ¿no? Es fundamental para poder prevenirla y en este caso, aunque estemos predispuestos, poder hacer que se prolongue el tiempo en el que vamos a desarrollarlo. Sí, no es lo mismo, padecer diabetes a los 35, a los 40 años, que a los 60 o a los 70 años, ¿no? Así es. Hace rato comentábamos fuera del aire que se han dado a conocer algunos medicamentos, geles que se pueden curar, ¿no? El pie diabético, por ejemplo. Pero no en todos los sentidos el problema central o el problema de fondo, que es la circulación. ¿Nos puede explicar un poquito cuando alguien ya tiene un padecimiento, sobre todo el pie diabético, cómo se puede tratar o si se puede curar de forma definitiva? Bueno, hay algo importante aquí. O sea, la diabetes realmente no nos va a dar mayor problema si es que nosotros adoptamos un estilo de vida, si ingerimos nuestros medicamentos, hacemos ejercicio, una alimentación adecuada, muchas cosas que se tienen que cambiar. Cuando se presentan las complicaciones crónicas puede ser por el tiempo de evolución de la diabetes o bien por el descuido. Ahora, ninguna complicación tiene cura. Cuando ya tenemos una complicación crónica, será que podamos retrasar la evolución de esta, pero ya no podemos quitarla. ¿Qué pasa con esto que tú bien mencionabas? No quita el problema de fondo, que es esta alteración en los vasos sanguíneos, ¿no? Esta alteración en la circulación. Lo único que estamos actuando es de manera superficial sobre la herida, pero a final de cuentas el problema de base está allí. Y lo que podemos hacer con el paciente es aumentar la cicatrización, tal vez, mejorarla, pero nada más. Decías, cuando hay una complicación, ¿en qué momento nosotros podemos decidir esto ya es una complicación? Bueno, esto necesita forzosamente atención médica que pueda evaluar el médico, todos los profesionales de la salud, saber qué es lo que está sucediendo con el paciente. Muy importante para no llegar a ese punto, que el paciente tenga atención con un equipo integral de profesionales de la salud para poder evitarlo. Solo ellos pueden identificar en qué momento está el paciente en esto. Yo me voy al punto central de esta enfermedad como de otras enfermedades, la prevención. ¿Cuáles son estas señales que nos deben de alertar a nosotros sobre la posibilidad de tener diabetes o desarrollar diabetes y enfocarnos en el cambio en el estilo de vida? Bueno, en esto de diabetes tipo 2 que sí podemos prevenir, ¿cómo podemos hacerlo o qué podemos identificarlo? Muchas veces dicen que la diabetes es silenciosa, pero es lo más falso que podríamos escuchar. Realmente, si nosotros comenzamos a subir de peso, tenemos sobrepeso u obesidad, eso ya nos debe de dar una alarma, ¿no? Ya es una alerta que nos está diciendo el cuerpo, algo está pasando aquí. ¿Cuáles son síntomas? Por ejemplo, en diabetes tipo 2, aumento en la sed, pérdida de peso, aunque la persona esté comiendo mucho, está viendo que está disminuyendo su peso, personas que no pueden conciliar el sueño, que tienen cambios bruscos en el estado de ánimo, que se levantan en la madrugada a orinar, son de los primeros datos tal vez que podemos estar identificando. La situación en México, ¿cómo se está viviendo a nivel estadístico?
Definitivamente es un problema de salud pública y no solo México, sino el mundo estamos enfrentándonos a esto. Actualmente tenemos más de 40 millones de personas en el mundo con diabetes, en sus diferentes diabetes gestacional, tipo 1, tipo 2. Entonces, definitivamente es una alerta que nos estamos diciendo, es un problema de salud pública que se está ocupando más del 12% del gasto mundial en salud en diabetes. Entonces, eso ya nos habla de que nos estamos quedando cortos con lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre los cambios en el estilo de vida, ¿cómo impactan precisamente en la salud de una persona que ya ha adquirido o que ya tiene el problema de la diabetes tipo 2? Todo a final de cuentas, cuando me preguntan, doctora, ¿qué puede modificar los niveles de glucosa? Todo. Vivir modifica los niveles de glucosa. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con este paciente? Pues que las variaciones en sus niveles de glucosa no sean un peligro para poder desarrollar estas complicaciones. ¿Cómo hacerlo? Lo que ya mencionábamos, A, E, I, alimentación, ejercicio, insulina u otros medicamentos. Si nosotros tenemos estos 3 pasos o estos 3 factores, podemos realmente garantizarle al paciente una calidad de vida. Muy bien, Marisol Gil, doctora educadora de diabetes e integrante del Consejo Científico de CLIA, gracias por acompañarnos, darnos estas importantes recomendaciones, poner en el foco pues, de las conciencias de los mexicanos, por supuesto de quienes nos ven, la importancia de lo que es prevenir y sobre todo tratarse también esta enfermedad de diabetes. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti.